Feliz miércoles, apreciados hermanos y amigos que nos siguen una vez más en esta transmisión. Nos da mucha alegría poder hacer llegar la palabra de Dios a través de este medio, deseando las bendiciones de Dios puedan estar llenando sus vidas, deseando también que puedan estar bien en medio de esta crisis que nos ha tocado vivir. Bendito sea Dios porque hoy podemos disfrutar de sus bendiciones y una vez más de su palabra. Pero antes quisiera reiterar un anuncio que hemos hecho en ocasiones atrás. Esta semana, del 23 al 30 de mayo, vamos a tener una campaña virtual. Ya hemos hecho llegar en su momento un póster dando las indicaciones, pero no está de más compartirlas una vez más. De 7 a 8, de sábado 23 a sábado 30. Los oradores son el pastor Melchor Ferreira y el pastor José Vicente Rojas. Así que están todos cordialmente invitados. Ya en su momento haremos llegar las formas como se podrán conectar. De paso, allí en el póster que hemos compartido, ahí está la forma como podremos ingresar para estar viendo la transmisión de la campaña virtual. Compartamos con aquellas personas que no conocen de Dios, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, para que esta campaña que es de la Unión, dirigida por la Unión, pueda ser todo un éxito en medio de esta crisis. Dicho esto, entonces, vamos a ir al estudio de la palabra de nuestro Dios. Para ello quiero invitarlos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 al versículo 3. Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 hasta el versículo 3. Queremos hablar en esta noche del sellamiento, el sello de Dios. Y para ello vamos a leer los versículos que corresponden a la lectura de esta noche. Leo para ustedes lo que dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 al 3. Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol, y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que nos ayude a entender y a comprender su palabra. Señor nuestro Dios, en este momento solicitamos que tu Espíritu Santo pueda inundar nuestras mentes, de manera que tu palabra pueda ser clara, pueda ser comprendida y sea tu Espíritu quien nos enseñe. Por favor, te invitamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, debo decir algunas cosas con respecto al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro en su mayoría simbólica, a no ser porque el mismo contexto indique lo contrario.
Pero algo que es muy importante al momento de entender algunos rasgos destacados del libro es que para poder entender el libro de Apocalipsis tenemos que entender y sacarlo a la luz del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la clave, es decir, porque aunque el Apocalipsis, mejor dicho, está lleno de alusiones a acontecimientos, a ideas y términos que están basados en el Antiguo Testamento. Aunque debo decir también que el Nuevo Testamento es su marco. Así que, dicho esto, entonces, quiero que nos situemos en esta noche en el capítulo 7, específicamente en el marco de algunas ideas extraídas del Antiguo Testamento. Dice el revelador Juan: después de esto vi 4 ángeles de pie. Después de esto. Recordemos que el capítulo 7 es un paréntesis que se hace entre el 6º sello y el 7º. Así que vamos a ubicarnos entonces el capítulo 7 entre el 6º sello y el 7º. Entonces, se dice también que el capítulo 7 es como la respuesta de una pregunta con la que termina el capítulo 6, versículo 17. Esa pregunta que se hace en el 6º sello, y porque en el gran día de su ira que ha llegado, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y es entonces en ese marco, en ese contexto, que empieza a desarrollarse el capítulo 7. Por eso es que el revelador inicia el capítulo 7 diciendo: después de esto, o sea, que se escucha la pregunta ¿quién podrá sostenerse en pie? Juan ahora entonces hace un paréntesis para presentar quiénes son realmente los que podrán sostenerse en pie, y que hacemos una referencia a lo que la Biblia en los versículos del 4 en adelante hablan de los 144,000. Ahora, pero antes de que se dé ese número, algo ocurre en los versículos del 1 al 3. Dice el versículo 1: vi 4 ángeles de pie. El sellamiento es de lo que se habla en estos versículos, en este capítulo, el capítulo 7, el sello de Dios. Porque mire, después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Hablando de esos 4 ángeles que se presentan en Apocalipsis capítulo 7, que están de pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Esos ángeles, haciendo algunas investigaciones, esos ángeles son los que rodean el mundo, rechazando las pretensiones de supremacía que Satanás presenta por causa de la vasta multitud de sus adherentes. Es decir, que estos ángeles entonces significan ¿a quiénes? A esos guardianes que Dios ha colocado para cuidar la tierra, que se los presenta aquí como sosteniendo los ángulos de la tierra. En otras palabras, también podemos decir que estos 4 ángeles que sostienen los 4 ángulos de la tierra son los ángeles de la gracia. Es decir, que mientras hay gracia de Dios, todavía es representado por esos ángeles que detienen los ángulos de la tierra. Entonces, estos ángeles están hoy, dice un libro titulado Maranata, el Señor viene, reteniendo los vientos de contienda hasta que el mundo sea advertido acerca de su inminente destrucción. Pero está preparando una tormenta que se va a desencadenar sobre la tierra, y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena de tal lucha que ninguna pluma la podrá describir. Así que estos 4 ángeles que Juan ve deteniendo los ángulos de la tierra, no precisamente son 4 nada más. Son muchos más los ángeles que una escritora llamada Elena de White dice que están alrededor del mundo sosteniendo, tratando de mantener la paz, que de otra manera Satanás cumpliría su propósito, del cual el apóstol Pedro dice que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Entonces,
Esos cuatro vientos, entonces, esos cuatro ángeles que sostienen los cuatro ángulos de la tierra, son ángeles de Dios que están, ¿qué cosa? Manteniendo la paz. Y continúa diciendo, deteniendo los cuatro vientos de la tierra. Los cuatro vientos. A menudo en las Escrituras se presentan los cuatro vientos como los puntos cardinales. Y esto nosotros lo podemos encontrar tanto en el libro de Daniel, capítulo 8, si podemos hacer uso de nuestras Biblias, en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 8. Leo para ustedes lo que dice el profeta Daniel. El macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Es decir, como una referencia a los puntos cardinales. Igual Jesús en el libro de Marcos, en el capítulo 13, hace una referencia también a esos cuatro vientos. Capítulo 13, versículo 27, dice así: entonces enviará sus ángeles y juntará sus escogidos de los cuatro vientos. Es decir, hablando de la totalidad, ¿no?, de este planeta Tierra. Estos cuatro vientos son claramente fuerzas destructoras también, como lo presenta el revelador Juan. Dicho entonces que hablamos de los puntos cardinales, entonces, deteniendo los cuatro vientos de la tierra. Estos vientos presentados en Daniel capítulo 7, entonces, representan claramente fuerzas destructoras. El paralelo más cercano que nosotros encontramos para esta expresión de Apocalipsis capítulo 7, entonces es lo que Daniel 7:2 dice, que donde representan las fuerzas en lucha de las cuales surgen las grandes naciones. Significa entonces que lo que Juan está diciendo es que la escena que se presenta es en momentos previos al cierre de la gracia, cuando estos ángeles que están en los cuatro ángulos de la tierra, sosteniendo los cuatro vientos, los ángulos con los vientos, hablamos de lo mismo, de la totalidad del planeta Tierra. Y cuando se habla de los ángeles también que están de pie, son los ángeles que están alrededor del mundo, cuidando de que Satanás no ejecute sus planes destructores hacia la raza humana. Ahora, el versículo 2 es importante también. La finalización del versículo 1 dice: para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Hay un mensaje claro en el capítulo 7. Es un ángel, dice el versículo 2, que vi también a otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Si hay un llamado en el versículo 1 a que todavía se sostengan los ángulos de la tierra, para que no sople viento alguno sobre el mar, ni la tierra, ni sobre árbol alguno, es porque algo todavía no ha sido totalmente hecho. Y eso es lo que el versículo 2 dice, que se ve que sale otro ángel. Este ángel, algunos creen que corresponde al comandante de los cuatro ángeles que se ven en el versículo 1, esos que están de pie en los cuatro ángulos de la tierra, y es una referencia a Cristo mismo como el capitán, como el comandante de los ejércitos del cielo, que aparece dando una orden de que todavía no se suelten hasta que, dice el versículo 2, hasta que se haya sellado, el versículo 3 en la última parte, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces estamos en presencia, tanto el versículo 2 como el versículo 3, de algo que en el Apocalipsis se le conoce como el sellamiento, como la colocación del sello de Dios, que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los cuatro ángeles, los ángeles del versículo 1, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra, es decir, de soltar los ángulos de la tierra y que entonces Satanás haga todos sus planes
sus artimañas que tiene planeado contra la tierra y contra el mar. Y les dijo que no hicieran daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, ni a la tierra, ni al mar. Una referencia entonces ¿a qué? El capítulo 13 va a hablar de bestias que surgen de la tierra y que surgen del mar. Sin embargo, cuando aquí se mencionan entonces las tres partes, tanto tierra, mar y árboles, estas tres partes que aquí se mencionan destacan la naturaleza universal de la destrucción que ya se cierra. Es decir, que esta es la oportunidad que Satanás siempre ha estado esperando, ¿no? Pero que todavía este ángel que sube de donde sale el sol, dice que todavía no, porque hay una obra que falta hacer. ¿Sobre quiénes? Sobre los siervos que habrán de ponerse, que habrán de estar del lado de Dios. Es decir, aquellos que reciban el sello de Dios. Esa expresión que se utiliza en el versículo 2 también, de donde sale el sol, es una expresión que también se utiliza en otras partes. Por ejemplo, para los judíos, las direcciones se calculaban desde el punto de vista de una persona que estuviese mirando al este. De esta manera, también si vemos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 43, versículos 2 al 5, nosotros vamos a ver que esta es la dirección de donde Ezequiel vio que la gloria de Dios entraba en el templo. Y el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 30, hablando de la venida de Jesús, dice que de esta manera que el Hijo del Hombre aparecerá, ¿de dónde? Del este, del oriente. La pregunta entonces es, lo dicho es a modo de información, pero ahora entonces, hablando del sellamiento, pueden surgirnos muchas preguntas, y la primera pregunta que pudiera hacer es, ¿en qué momento es el sellamiento? El sellamiento es entonces algo invisible, realmente es algo invisible. Pero si queremos nosotros, como nuestra curiosidad es grande, saber un tiempo, debo decir que no existe un tiempo definido. El sellamiento de Dios ocurre previo al cierre de la gracia. Y hablando del cierre de la gracia, también es algo que no puede medirse, no es algo que puede tener y decir en tal tiempo, en tal momento, la gracia se va a cerrar, porque son cosas invisibles que están ocurriendo. Lo que sí es una verdad es que el sellamiento de Dios, de sus hijos, y aquí vamos a hablar tanto del sello de Dios como la marca de la bestia, ocurren momento antes de que la gracia se cierre, y cuando la gracia se cierre y el pueblo de Dios sea sellado, entonces van a ocurrir lo que el capítulo 15 y 16 de Apocalipsis relatan como las postreras plagas o las copas de la ira de Dios, las plagas, las 7 plagas postreras que caerán sobre aquellos que tengan la marca de la bestia. Entonces, si usted pregunta cuándo será el tiempo, no se sabe. Lo que sí podemos decir es que momento antes de que la gracia se cierre, y escatológicamente hablando, a nosotros nos ha tocado vivir en el fin del tiempo del fin. Podemos decir entonces que estamos nosotros ahora, a partir de 1844, en un juicio investigador, y como resultado de ese juicio investigador, entonces nosotros estamos definiendo si entonces tenemos el sello de Dios o tenemos la marca de la bestia. Ahora, ¿qué es ese sello de Dios? ¿Cómo es que va a ser distinguido el pueblo de Dios de aquellos que no lo son? Bueno, vamos entonces a hablar, en la Biblia existen 3 tipos de sellos. Número 1, el primero es el sello del Espíritu Santo. Eso lo podemos nosotros comprobar a la luz de lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice, no os entristezcáis no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, el Espíritu Santo es el primer sello que en la Biblia se menciona. El segundo sello es entonces el sábado. Y nosotros podemos esto registrarlo en el libro de Éxodo capítulo 31, versículo 16. Cuando Dios habló al pueblo de Israel y les dio sus ordenanzas,
En el capítulo 31 del libro de Éxodo, nosotros leemos lo siguiente. Dice de la siguiente manera: guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo a lo largo de sus generaciones como un pacto perpetuo. Y dice el versículo 17: para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel. Entonces, el segundo sello que nosotros encontramos en la Biblia, la señal, es entonces el sábado. Y el tercer sello, nosotros lo encontramos, que es el sello de la protección, lo encontramos nosotros ahí en el libro en el cual estamos teniendo nuestro estudio de esta noche, que es el sello de la protección. En el capítulo 7 de Apocalipsis, versículos 2 y 3, cuando dice que aquellos que tengan el sello de Dios serán protegidos, entonces ¿de qué? Del daño que ocurrirá. Dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Dijimos hace un momento que cuando hablamos de tierra, mar, árboles, estamos hablando de lo universal que será la catástrofe. Entonces, los tres sellos son el Espíritu Santo, el sábado y la protección de Dios. Ahora, en los tiempos bíblicos, los sellos eran lo que para nosotros hoy es una firma, ¿no? Sin embargo, para ellos, en el pensamiento judío, tenían un significado más especial. Los sellos deberían tener al menos, las tres cosas que no podían faltar y que eran características de un sello eran: número 1, el nombre; número 2, el título; y número 3, el territorio. Por eso es que cuando alguien sellaba, llevaba su nombre, fulano de tal. ¿Cuál era su cargo? Amo, señor, rey, príncipe, emperador, lo que fuera. Y también el territorio el lugar de donde él era, pues el rey, el amo o el emperador. Y si nosotros somos curiosos, el único de los tres sellos mencionados arriba que cumple con estos tres requisitos para efecto de nuestro estudio del libro de Apocalipsis 7, hablando del sello de Dios, entonces decimos que el único que cumple con los requisitos es el día sábado. ¿Por qué es el día sábado? Bueno, porque es en el cuarto mandamiento de Éxodo capítulo 20, pero que no únicamente es allí. El cuarto mandamiento se remonta a la creación. Por eso que cuando mucha gente dice que el sábado fue para los judíos, entonces debemos decir entonces que el sábado no fue nuevo para los israelitas en el camino a la tierra prometida. Porque si nosotros hemos leído la Biblia, el sábado existe desde la creación. Y el sábado tiene esas tres características de un sello. Quiero llevarlos entonces, en primer lugar, al libro de Éxodo, capítulo 20. Libro de Éxodo, capítulo 20, y nosotros allí vamos a encontrar las tres características de un sello que dijimos que es nombre, título y el territorio. Mira lo que dice Éxodo capítulo 20 a partir del versículo 10 y versículo 11. Mira, dice de la siguiente manera: pero el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. Aquí está el nombre. Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está en tus puertas, porque en 6 días hizo. Esta es la expresión, el título, creador. Jehová tu Dios, creador, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Ese es el territorio de Dios. Es decir, que cuando hablamos de un sello, podemos nosotros encontrar que lo único en la Biblia que cumple con las características de un sello es entonces ¿qué? El sábado. Porque presenta el nombre Jehová tu Dios, el título creador, y también presenta el territorio donde Él gobierna, cielo, tierra, mar y todas las cosas que en ellos hay. Además de ello, podemos nosotros en el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 31, versículo 17, dice de la siguiente manera, Éxodo 31, 17,
para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y descansó. Así que nuevamente volvemos a encontrar las 3 características de un sello. ¿Cuáles son? Será para siempre una señal entre mí, quien está hablando aquí, ¿es quién? Es Jehová, Dios, y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo, otra vez esa expresión de Dios como creador, el que hace los cielos y la tierra, el territorio, una vez más, de donde Él gobierna. Quiero que también vayamos al libro de Ezequiel, el libro de Ezequiel capítulo 20, para corroborar entonces esta idea del sello de Dios. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Mire lo que dice: y les di también mis sábados para que fuesen una señal entre mí. Es decir, Jehová está hablando, Dios y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Una vez más encontramos las 3 cosas características de un sello. Y el versículo 20, Ezequiel 20:20, dice también de la siguiente manera: santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios, vuestro creador. Es decir, que si hablamos del sello de Dios, del libro de Apocalipsis capítulo 7, que es el capítulo donde estamos teniendo nuestro estudio, que se habla de ese sello de Dios, que el ángel que sube del este aparece en escena diciendo que todavía no se toque a la tierra porque no se ha sellado. Ese sello de Dios, entonces estamos hablando de que no es otro sino el día de reposo. Cuando en la Biblia nosotros encontramos tanto el sello de Dios, y en la Biblia específicamente en el libro de Apocalipsis, tanto en el capítulo 13, en el capítulo 15, en el 16, en el 19 y en el 20, siempre que encontremos la marca de la bestia, lo vamos a encontrar en un contexto de adoración. Por eso, cuando hablamos del sello de Dios y hablamos tanto del sello de Dios y la marca de la bestia, no estamos hablando de otra cosa, sino estamos en un contexto de adoración. No sé, a veces dentro de la iglesia adventista se ha infiltrado el pensamiento evangélico, aquella idea que se ha sembrado, que la marca de la bestia es un chip, que la marca de la bestia es una vacuna, que la marca de la bestia es infinidad de cosas. Ese es un pensamiento evangélico. La Biblia es clara, y en el capítulo 7, cuando se habla del sello de Dios, no se habla de ninguna de esas cosas. El contexto tanto del sello de Dios como de la marca de la bestia está en un contexto de adoración. Y que el sello de Dios, entonces, de acuerdo a los versículos que hemos estudiado, tiene que ver referencia directamente ¿a qué? Al día de adoración. El día que Dios instituyó como el sello de Dios, porque si nosotros nos avanzamos un poquito más en nuestra Biblia, en el capítulo 14, nosotros vamos a encontrar una vez más la referencia del capítulo 7, hablando de aquellos que han sido sellados, que los versículos del 4 en adelante hablan de quiénes, de los 144,000, que han sido los sellados, que han sido los que han recibido tanto en su frente como en su mano, ¿qué cosa? El sello de Dios. Y ahora, cuando hablamos de recibir ese sello en la mano o en la frente, entonces es muy importante nosotros entender que en los tiempos en que el apóstol Juan escribe el libro de Apocalipsis, ellos están viviendo bajo el apogeo, la hegemonía del imperio romano. Y el gobierno romano, que estaba entonces con el poder en los tiempos del Nuevo Testamento, marcaba a menudo a los condenados. En ocasiones, dice un libro titulado Simposios sobre Apocalipsis,
que en ocasiones también marcaba a los reclutas del ejército, normalmente con la abreviatura tatuada del emperador reinante. A veces los amos también, romanos, marcaban a sus esclavos en sus frentes, poniéndoles en muchas ocasiones unas siglas allí tatuadas, FUG, que viene del latín fugitivus o del español fugitivo. El esclavo también era marcado en la frente y el soldado, el recluta del ejército romano, era marcado ¿en dónde? En su mano derecha. Entonces, tomando esa idea de los tiempos bíblicos en los que Juan escribe, también entonces Juan está tomando esas referencias de la marca en la frente y en la mano, que es el sello de Dios. Y cuando hablamos del sello de Dios, dijimos hace un momento que estamos hablando de ¿qué? Del día de reposo. Y él cumple también con las características de la frente. Es decir, si nosotros vamos al libro de Deuteronomio, nosotros encontramos que Dios le dice al pueblo de Israel que debía recordarles constantemente, ¿qué cosa? La ley de Dios. Mira lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, la mente. Es decir, que cuando en la Biblia se habla de la marca en la frente y en la mano, se habla que tanto el sello de Dios debe estar en la frente, es decir, grabado aquí. Tiene que ver con ¿qué? Con el carácter. Y en la mano, porque de alguna forma entonces tiene que ver con las cuestiones laborales, tiene que ver con las cuestiones serviles, tiene que ver con las cuestiones de trabajo. En el sábado se descansa. Es el día en el que nuestras manos también se desocupan del quehacer y nuestras mentes están, ¿qué cosa? En sintonía con el Rey del universo. Por el contrario, entonces, cuando nosotros hablamos de la marca de la bestia, estamos haciendo referencia entonces ¿a qué? A un día que se ha designado para la adoración, pero que no es el día sábado, que cumple con el sello de Dios. Leo para ustedes algunas citas que tienen que ver con el sello de Dios del libro Recibiréis poder, un devocional. Dice: el sello de la ley de Dios se halla en el cuarto mandamiento. Es el único de los 10 que presenta el nombre, el título y el territorio del legislador. Lo declara como el creador de los cielos y de la tierra, y de ese modo demuestra su derecho a la reverencia y a la adoración. Fuera de este mandamiento no hay nada en el decálogo que revele por autoridad de quién se da la ley. Y continúo leyendo. La señal o el sello de Dios, y como leímos en el libro de Ezequiel, ¿no? Guardaréis mis sábados y serán una señal. Se revela en la observancia del séptimo día, monumento recordativo de la creación por el Señor. La marca de la bestia entonces es lo opuesto a esto, la observancia del primer día de la semana. Por eso, apreciada iglesia, hermanos, amigos, cuando hablamos del sello de Dios, estamos hablando no de otra cosa. Tenemos que entender el sello de Dios a la luz en el contexto de ¿qué? De la adoración. Y la adoración a Dios se hace en aquel día que tiene las 3 características de un sello: nombre, título y territorio. Jehová tu Dios, creador del cielo y de la tierra. De otra manera, si no estamos dispuestos a tener el sello de Dios, que es lo que Apocalipsis 7 dice, que todavía no se toque al mundo, al planeta Tierra, porque todavía hace falta una obra de sellamiento. Y esa obra de sellamiento, ese sello, esa marca, no es otra cosa sino distinguido y diferenciado por la observancia del séptimo día, el día de reposo. Ahora, la marca de la bestia, si nosotros vamos al libro de Apocalipsis capítulo 13, nosotros encontramos en el versículo
18, ¿no? El número 666, ¿no? Una falsificación también de una Trinidad, pero que tiene que ver con algo hecho por el hombre, con una ley estipulada por el hombre, de alguien que ha intentado cambiar. Eso lo podemos nosotros encontrar en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, cuando el profeta escribe que habría un sistema que intentaría no eliminar. Miren lo que dice el versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo, el cuerno pequeño, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Dice esta parte, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Específicamente, el objetivo de este sistema, de este cuerno pequeño, es el de ¿qué? El de cambiar la ley de Dios. Y específicamente el cambio del día de adoración. El sábado, ¿por qué? Por el domingo. Por ello es que cuando el apóstol Juan escribe el Apocalipsis capítulo 7, hablando y pidiendo tiempo para que pudiera sellar a sus hijos, entonces esos sellados, esos 144,000, de los cuales en la actualidad pues ha habido también una disyuntiva en la comprensión de quiénes son. En realidad existen tres tipos de interpretaciones en cuanto a quiénes son estos 144,000. El primer grupo dice que los 144,000 y la gran multitud componen el mismo grupo, pero bajo diferentes condiciones. El segundo grupo entonces destaca que hay diferencia entre los 144,000 y la gran multitud presentada allí. Y los últimos, entonces, la tercera interpretación que se hace de los 144,000 es que identifican a la gran multitud como el grupo total, que también incluye a quienes, a los 144,000. La Iglesia Adventista se ha inclinado por la interpretación entonces de que hay una diferencia entre los 144,000 y la gran multitud. Y quisiera dejar con ustedes una cita hermosa que he encontrado para efecto de nuestro estudio, donde se nos invita a que nosotros no estemos tan preocupados por quiénes son, sino por pertenecer a ese grupo, porque sin duda que ellos, si son los 144,000 o la gran multitud, son los que han sido sellados por Dios. Y creo que lo que más nos debiera importar es pertenecer a ese pueblo, a ese grupo de los que han sido sellados, de los que tienen, ¿qué cosa? La aprobación de Dios. Y ese sellamiento ocurre previo al cierre de la gracia. Y sin duda que el capítulo 7 está teniendo un cumplimiento en la actualidad. Y nosotros necesitamos hoy entonces tomar una decisión de pertenecer a ese pueblo, a ese grupo selecto de los que reciben el sello de Dios, de los que guardan entonces como resultado el ¿qué? El cuarto mandamiento, que tiene a Dios tanto como el creador, como ¿qué? Como el rey del universo, pero al mismo tiempo como el creador de los cielos y de la tierra. Por eso es que en el capítulo 14 de Apocalipsis, esos 144,000 una vez más se presentan como ¿qué? Como aquellos que en el capítulo 12, en el versículo en el versículo 17, dice que son el resto, el remanente de ¿quién? De la descendencia de ella, y que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y en el contexto del capítulo 14 de los redimidos, el versículo 6 dice de la siguiente manera, hablando del mensaje del primer ángel, y decía a gran voz, versículo 7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y mira lo que dice la siguiente parte, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Es una referencia, esta parte, adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, en lo que el capítulo
20 del libro de Éxodo dice en el versículo 11, dice Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, que dice Apocalipsis 14:7 en la última parte, adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. No hay duda, queridos, que el sello que reciben los 144,000, la marca distintiva, es la observancia del día de reposo. No hay para dónde buscarle. Y la marca de la bestia, entonces, ¿quiénes lo reciben? Aquellos que no guarden y que no observen el día sábado. Querida iglesia, queridos hermanos, quiero leer una cita de un libro titulado titulado La maravillosa gracia de Dios. Dice: la observancia del domingo no constituye aún hoy la marca de la bestia, y no lo será hasta tanto se promulgue el decreto que induzca a los hombres a venerar ese día idolátrico. Llegará el momento cuando ese día se transformará en una prueba, pero esa época aún no ha llegado. Nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. El tiempo de prueba no ha llegado aún. Hay cristianos verdaderos en todas las iglesias, sin exceptuar la comunidad católica romana. Nadie será condenado hasta que haya tenido la luz y haya comprendido la obligación de obedecer el cuarto mandamiento. Pero cuando se promulgue el decreto que ponga en vigor el falso día de reposo y el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, se trazará claramente la línea que separa lo falso de lo verdadero. Entonces los que continúen en la transgresión recibirán la marca de la bestia. ¿Cuándo entonces es que llegará ese momento decisivo donde se reciba la marca de la bestia? Dice este libro que será cuando ¿qué? Cuando se promulgue un decreto donde de manera obligatoria sea la observancia ¿de qué? Del domingo por el verdadero día del descanso. Leí para ustedes Maranata, el Señor viene. Capítulo El sello de Dios. Querida iglesia, hoy Dios nos está invitando. Estamos en ese momento del sellamiento, en donde nosotros hemos estudiado esta noche que el sello de Dios no es otra cosa que la observancia, el guardar el día sábado del Señor, que es el sello. ¿Por qué dijimos que es el sello? Porque tiene las 3 características de un sello en los tiempos bíblicos. ¿Y cuáles son esas 3 características? El nombre, Jehová tu Dios, el título, creador, y el territorio donde Él gobierna, esta tierra. ¿Quisieras tú unirte conmigo y ser parte de aquellos que recibamos el sello de Dios? De lo contrario, si no tienes el sello de Dios, guardar el séptimo día, el día sábado, por consiguiente entonces recibirá la marca de la bestia, que entonces los que reciban la marca de la bestia, en nuestro tema del día viernes, veremos cuáles van a ser los resultados y las consecuencias. Yo quisiera invitarte esta noche para que te unas conmigo y seas parte de aquellos que recibamos el sello de Dios, que da protección en los momentos difíciles que a esta tierra le sobrevendrán. Quiero orar contigo esta noche para pedirle al Señor que hoy nos selle con el sello de Dios. Señor nuestro Dios, gracias porque a través de tu palabra nos invitas y nos muestras el momento en el que nosotros estamos viviendo y nos invitas a tomar una decisión para poder ser sellados y tener, Señor, la marca, el sello del Dios vivo. Hoy hemos estudiado que ese sello es la observancia del séptimo día, el día sábado. Y queremos recibirlo. Hoy que lo hemos estudiado a la luz de tu palabra, que lo hemos comprendido, queremos hoy decirte que queremos que nos selles con ese sello para nuestra salvación. Permite que nuestros amigos que nos escuchan, nuestros hermanos, juntos podamos tomar esta decisión de poder recibir el sello tuyo. Humildemente lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Feliz noche.
Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad pronto nuestro Rey